¿Se ve la pantalla? Sí. Recording in progress. Bien, vamos a seguir entonces con la implementación de este árbol. Vamos a ir, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos, con el fin de que ustedes noten la diferencia entre el manejo de un árbol M-vías con respecto a un árbol binario? Estábamos tomando como base algunas implementaciones que habíamos hecho del árbol binario. Por ejemplo, veamos esto de los recorridos, ¿ya? De lo que hicimos en el árbol binario. Entonces, por ejemplo, veamos el recorrido por niveles. Es sí o sí, tenemos que hacerlo iterativo por la necesidad de utilizar una cola. ¿Está bien? Entonces, permítame, vamos a ir a este recorrido por niveles que tenemos acá. Y vamos a hacer el mismo arreglo que hicimos el otro para que se note la diferencia. ¿Está bien? Entonces, ya de entrada vemos algunos detalles ahí. Primero que he copiado mal, lo vamos a corregir. Ahora sí. Primero, no usamos nodo binario. ¿Qué usamos? Nodo, nodo MVías. ¿Ya? Primera cosa. Segundo, está aquí en el bucle. Cada vez que sacamos un nodo de la cola, es un nodo MVía, ya no un nodo binario. Y al no ser un nodo MVías, ya no podemos acceder al método getClave sin indicar una posición. Ya no tenemos esto del hijo izquierdo y del hijo derecho, ¿no es cierto? Entonces, no nos sirve esta implementación como tal. Tiene su diferencia con respecto a lo que manejamos como árbol binario. Entonces, lo que vamos a hacer, necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos poder navegar en todo el nodo. Entonces, fíjense, acuérdense que hay que, de alguna manera, iterar sobre los elementos existentes en el nodo, dependiendo si lo que interesa son solamente las claves no vacías, las vacías, los hijos vacíos o no vacíos. Como en este caso, el ejemplo es hacer el recorrido recorrido por niveles, armando una lista con las claves. Lo que vamos a hacer es navegar, lo mismo que hicimos en el buscar, en el nodo actual, pero solamente hasta donde haya claves no vacías. Primer arreglo. Sí o sí necesitamos un bucle adicional. Segundo arreglo. Sí o sí va a haber que navegar un hijo a la vez. Ya no hay hijo izquierdo o hijo derecho. Entonces, y por ende, tampoco hay una sola clave. Hay cierta cantidad de claves no vacías. Con eso arreglo, con el bucle arreglo lo de la clave. Y acá ya no es vacío izquierdo. ¿Se acuerdan? Es hijo vacío. ¿Quién? El de la posición. Entonces acá, ¿qué estoy haciendo? Ya no estoy preguntando si el hijo izquierdo es vacío. Y estoy preguntando si un hijo de la posición I no es vacío. Y si no es vacío, hay que agregarlo, ese hijo, de esa posición a la cola. ¿Está claro? Ahí termina el fin del for. Entonces, en primera regla. Y fíjense que a propósito he dejado la parte donde donde preguntaba en la implementación de árbol binario, si había hijo y derecho, pero no hay. Y se acuerdan que este bucle, yo les había comentado en la clase previa, que ese bucle navegaba en todos los hijos, en todas las posiciones de hijos que coincidían con las posiciones de datos. Y si ya estaba el nodo lleno de datos, entonces me estaba faltando un último hijo. Y para eso aprovechaba este de acá, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es preguntar si no es vacío, el hijo, ¿de qué posición? De la última posición. ¿Y quién me la va a dar la última posición? Este de acá, porque no estoy llegando hasta ahí. Si el nodo no está lleno, no importa, va a dar vacío porque es una hoja.
Pero si el nodo está lleno, puede ser que ese último hijo, que es el de la última posición válida, y está justamente dado por el número de claves no vacías, que va a coincidir con la cantidad de claves va a coincidir con la última posición válida de hijo. Entonces, si no es vacío, quiere decir que debo agregarlo ese hijo de esa posición a la cola. Y con eso tengo la implementación de un recorrido por niveles en un árbol de vías. Quiero hacer notar que separé la parte que obtenía la clave más la que evaluaba el lado izquierdo dentro de un bucle. Y como estoy navegando tanto en claves e hijos en este for, entonces me va a faltar uno posiblemente. Entonces lo evalúo por si hay, y si hay, pues a la cola. Y si se dan cuenta, el resto de la implementación es la misma. ¿Se nota el cambio ahí? Fíjense, aquí adicionamos un bucle. Después, aquí hay una posición, ya no es sin parámetros. Y aquí ya no es o hijo izquierdo o derecho, es un hijo de una posición. ¿Está claro? Sí, no. Ya. Perfecto, vamos a ver otro que hayamos hecho. Creo que en orden hicimos recursivo. Hagamos lo mismo. Bien. Me voy a copiar la implementación y voy a hacer el cambio que habría que hacer, pero en el caso de que fuera un árbol M vía. Entonces vamos al recorrido y no, que es este. No lo tengo implementado, lo vamos a implementar y vamos a hacer los cambios de rigor. ¿Cuál es el primero? Que aquí ya no es, ¿qué cosa? Ya no es nodo binario, es nodo M vía. Al hacer ese cambio, fíjense que ya no me funciona el obtener clave, ya no hay get hijo izquierdo, ya no hay get hijo derecho. Obviamente, ¿se acuerdan cómo habíamos supuesto que teníamos cada casilla de nuestro nodo M vías para hacer el inorden? Habíamos supuesto que tenía su hijo de la misma posición de la clave, ¿era su hijo izquierdo o su hijo derecho? Imaginariamente, no es que así sea, ¿no? ¿Se acuerdan o no se recuerdan? ¿Nadie? ¿Se acuerdan que lo hicimos con el proyector, ¿no es cierto? Usando el proyector sobre un árbol ya construido. Y les había pedido temporalmente imaginar que cada casilla de un nodo de medidas era, imagínense como un nodo binario. Y supongan que el dato de la misma posición era qué. Que el hijo, perdón, de la misma posición de ese nodo era qué. Si lo imaginamos como un nodo binario, era su rama derecha o era el hijo de la rama izquierda. Izquierda. Izquierda, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer el arreglo con respecto a esos. Fíjense, a propósito, voy a hacer el por acá, desde la posición cero. Posición cero, y como lo que me interesa son las claves no vacías para este ejercicio, no es que siempre sea así. Lo vamos a validar con respecto a las claves vacías. Si no me interesaran las claves, a lo mejor no necesito ni revisar esa parte de ahí. Ahora, ya tengo un contador, entonces ya puedo adicionar a la lista la clave de una posición. Y sabemos que es una clave no vacía porque este me lo está dando. Sabemos que la forma en que va a trabajar nuestro árbol es pegando todas las claves vacías a las primeras posiciones y dejando las claves vacías a las últimas posiciones. Bajo ese supuesto estamos trabajando. Entonces, si este era su imaginario izquierdo, entonces no lo puedo acceder así, ¿no es cierto? Es el hijo de la posición I. Y el último
la última posición que digamos sea la posición final de claves, la posición póngale n-2, en la posición n-1 va a tener también posiblemente un hijo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es el mismo arreglo. Nodo actual, ahí. Y básicamente ahí tienen su recorrido. Vamos a ver qué dice acá. Ya no importa. Entonces, fíjense, ya tengo una implementación recursiva del árbol, del recorrido en inorden. Si lo quiero hacer preorden, básicamente, como es casi lo mismo, lo único que tengo que cambiar, obviamente, es el nombre del método primero. Aquí, aquí, copié mal. Pero la diferencia básica está, aquí me falta una llave que cerrar, ahí, es que yo primero visito o visitaba lo que yo imaginaba que era mi nodo binario, su clave, la procesaba y luego iba por lo que yo visualizaba como si fuera la rama izquierda. Y el único que tenía tanto lo que yo imaginaba como rama izquierda era el último nodo, ¿no es cierto? Y eso básicamente es lo que estoy haciendo acá y eso se convierte en una implementación de un recorrido en preorden. Fíjense la diferencia. Primero hago el recorrido en orden por el hijo de la posición i y cuando termino, proceso la clave y por si hay al final un nodo, llamo recursivamente. Ese sería un inorden. Un preorden, primero proceso la clave, luego hago el recorrido en preorden de la misma posición y al final siempre proceso la posición del último nodo. ¿Cómo sería si fuera un posorden? Muy similar. Tengo acá. Obviamente hay que cambiar los nombres de los métodos. Ya vemos que de cajón siempre está el caso base. Y la diferencia está acá, es que yo supongo que es el de la siguiente posición. Solo la primera clave tiene ambas supuestos hijos. Entonces el nodo de la primera clave, el nodo hijo de la primera clave, es el que está en la posición 0. Lo hago antes del bucle, en la posición 0. Y acá la clave que toca siempre se deja para el final. Entonces yo debo procesar el hijo de la siguiente posición que me indica este índice, o sea, la posición y más uno, ¿claro? Y con eso yo ya tengo un recorrido en postorden. Fíjense que la implementación es casi la misma que cuando hacemos una implementación en un árbol binario, con la diferencia de que yo tengo que meter en algún lado un bucle, ¿ya? Para procesar la mayoría de las claves e hijos, si es que me interesan procesar ambos. Si solo me interesaran los hijos, tal vez ya no necesito controlarlo con este. Lo mejor necesito controlarlo con el orden, que es una variable que está en el árbol mvías. ¿Está claro? ¿Preguntas ahí? Una pregunta, ingeniero. Aquí dice que lo coloca primero de la posición 0 en Sí. Haga de la cuenta que recorrido. es, mire, haga de cuenta que es un árbol binario. ¿Quién se procesa primero en el árbol binario? ¿Cuál rama? La raíz. No, posorden estamos ahorita. Fíjese la pantalla. Estamos en el posorden. ¿Quién se procesa primero en un recorrido en posorden si estuviéramos trabajando sobre un árbol binario? El primero a la izquierda, después a la derecha y de último lo visita. Ahí, fíjense, haga de cuenta que el de la posición 0 es luego el de la siguiente posición, digamos si pusiera, por ejemplo, 1,
estaría trabajando, por ejemplo, sobre un árbol binario, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y si esa es la posición 0 y la posición 1 es lo que formaría su árbol binario, entonces la data sería el de la posición 0. Claro, es un posorden, ¿sí o no? Sí, sí, ¿Ya? Ahora, en el caso de los otros, pero como no, solamente no es solamente una clave y dos hijos, tengo que hacerlo con bucle. En el caso del preorden, lo mismo. Si elimina el bucle, procesamos la clave de la posición 0, luego procesaríamos el hijo de la posición 0 y al final el hijo de la posición 1, si fuera un árbol binario. ¿Sí o no? sí, sí, Y es lo mismo en el inorden. No sé si con eso respondo su pregunta. sí, sí, lo entiendo. Entonces, ¿cuál era la duda entonces? Es que en el post-orden ahí me estaba chupando un poco. Pero ya lo entendí. Ya, ahora, es básicamente lo que habíamos supuesto cuando se hizo la explicación de cómo obtener el recorrido en un árbol binario, pero lo habíamos supuesto para un árbol M vías como si fuera un binario, solamente de manera didáctica, para hacer más fácil la explicación, aprovechando su conocimiento en la unidad 1. Y, por ejemplo, si vemos la implementación en el árbol binario, hagamos uno más, por ejemplo, la altura. Si yo agarro y voy a implementar la altura de un árbol M vías, implementémoslo, y ya sabemos que no tenemos árbol binario, el nodo binario, tenemos nodo M vías, primer cambio. Segundo, no tenemos hijo izquierdo y hijo derecho. Y fíjense que en este caso estamos procesando las claves, ¿sí o no? ¿O no nos interesa en esta implementación las claves? No nos interesa. No nos interesa, entonces yo esto, fíjense, ¿qué haríamos? En vez de declarar dos alturas izquierdas, podríamos declarar altura mayor. Y obviamente no va a haber peor que cero, ¿cierto? Y hago un for, pero esta vez ya no haría hasta las claves no vacías, que sería tal vez lo correcto, sino con el orden. Porque no me interesan las claves, así que no va a haber problemas si proceso nodos vacíos, para eso hay un caso base. Y aquí en el bucle, fíjense, en vez de altura derecha o altura izquierda, voy a poner altura hijo. Quieren hijo en turno. Y llamo recursivamente a la altura, pero con el nodo actual, no, con uno de sus hijos. ¿Cuál es el de la posición? Y luego voy procesando. Fíjense, aquí quiero rescatar algunos que me hacen, agarran y hacen así. Piensan que mágicamente va a retornar. Les estoy mostrando para que no cometan ese error. Acá yo estoy recibiendo el valor, ¿ya? Otros me hacen ahí y no hacen más nada. Y luego agarran, le voy a quitar esto que ya no sirve, lo agarran y dicen, bueno, altura mayor más uno. ¿Qué pasó? Siempre va a ser uno, ¿no es cierto? Pero si acá decimos, ¿no? Si la altura del hijo en turno es mayor que la altura mayor, entonces cambia de altura. La altura mayor va a ser igual a altura de hijo en turno. Ahí sí estoy tomando en cuenta lo que me retorna la llamada recursiva. Estoy haciendo algo con eso. Pero si no hago esto, pues está mal. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero que cuando un método recursivo retorna algo, si lo están llamando y ese valor de retorno lo están capturando, úsenlo para algo, no lo pongan simplemente por formalismo de que lo debo llamar, porque ya de ahí de cajón estaría en vano la llamada recursiva, porque no están haciendo nada con el valor de retorno, ¿cierto? Entonces siempre hagamos algo. Usted dirá, pero
Ahorita hizo los recorridos recursivamente y no hace nada con el valor de retorno. Es porque no hay valor de retorno. Por conveniencia, agregamos una lista, ¿ya? Y es esa lista la que se va modificando su estado, no su referencia. Entonces, no importa cuántas veces llame recursivamente, esa lista va a estar actualizada. ¿Está claro? Entonces, pero en este caso sí hay un valor de retorno y hay que hacer algo con ese valor de retorno. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí o no? Si no, preguntas. Solo Cristian lo entendió, ya, está bien, Brian, ok. Entonces, siempre tomen en cuenta eso. Lo mismo, por ejemplo, no recuerdo si el size lo hicimos en el árbol de medidas, en el árbol binario. Fíjense, lo hicimos con una implementación iterativa. Podría ser recursiva por facilidad, pero miren, este más voy a agarrar y lo voy a modificar. Voy a agarrar y voy a hacer la implementación. ¿Ya? Entonces, obviamente, no necesitamos nodo binario. Trabajamos con nodo, ¿qué cosa? M10. Este es un nodo M10. Y acá hay un contador de nodos. Pero yo debo procesar, cada vez que tengo un nodo actual, yo debo procesar todos los hijos que tenga ese nodo actual. Siempre y cuando esos hijos no sean vacíos. Entonces, aquí, por ejemplo, y menor que orden, como no me interesan las claves, lo que me interesa son los nodos, entonces voy a usar el orden. Sé que varios de esos posiblemente van a ser vacíos, pero para eso, ¿qué cosa? Voy a utilizar la pregunta de si el nodo es vacío, ¿no es cierto? Corro esto, cierro el bucle, miren. Y acá, ¿qué cosa? Es, si no es hijo vacío de la posición I, a la cola. ¿Quién va a la cola? El hijo de la posición. Y con eso ya tengo una implementación, en este caso iterativa, que es tal vez podría ser más fácil hacerla recursiva, dependiendo de gustos, ¿ya? Entonces, ya está, miren. El método, o sea, si van a la implementación del nivel, por ejemplo, es lo mismo que la altura, la única diferencia es que cuando es vacío debe retornar menos uno para indicar que no hay elemento, no hay nodo, ¿ya? Y con eso se aseguran que va a devolver siempre un valor acorde. ¿Está claro? ¿Consultas ahí? ¿No hay? Te Bueno, escuché. entonces, ¿sí? Entonces, cuando en el árbol binario, por ejemplo, la pregunta era de si tenía hijo izquierdo o derecho, directamente en el MVIA ya se preguntaría lo general si Es que respecto al hijo. no hay cómo preguntar en el árbol MVIA si tiene hijo Claro, izquierdo o hijo derecho. claro, Tiene que usted, directamente sería el hijo, ¿no? de una posición, el Ajá, hijo de una posición, porque nosotros accedemos a un nodo a la vez, no sí, a todos los nodos al mismo tiempo. ¿A ver? sí, Por eso es que siempre procesamos, por ejemplo, en este caso, ujú, fíjense que en este caso no hemos utilizado el número de claves no vacías, porque no nos interesan las claves, lo que nos interesan son todos los hijos. En los otros casos, en ejemplo de recorrido, decimos que nos interesa todas las claves que no sean vacías. Entonces, por eso lo limitamos con la llamada al método que nos devuelve el número de claves no vacías. Pero en este caso, bien, estamos yendo todo completo y estamos evaluando si el hijo no es vacío a la cola, si no lo saltamos. Pero siempre, tanto en lo que es, fíjense, hijos, como en lo que tiene que ver con las claves, siempre ahora va a haber una posición, miren. El valor en el hijo, lo mismo acá. Ahora sí o sí hay una posición. Y ya no hay get izquierdo, get hijo derecho, o es vacío izquierdo, o es vacío, ya no existe, eso solo era en árbol binario. ¿Está claro? sí. Bueno, ahora hagamos la implementación del insertar. Les voy a ayudar con un poco acá.
lo clásico que hacíamos, ¿se acuerdan? Esto me lo voy a copiar del binario, que no voy a poner ninguna implementación de algo que no hayamos hecho antes. Entonces vamos al insertar y vamos a hacer esta misma validación hasta acá. También. ¿Ya? Pero ahora ya nos toca ir procesando, ¿no es cierto? ¿Qué más había? ¿Se acuerdan? Aquí había, miren, a propósito de esto. Si el árbol es vacío, quiere decir que no hay ni un nodo en ese árbol. Entonces, esta parte coincide un poco, pero acá tenemos que colocar ¿qué cosa? Nodo M vías. Y este recibe el orden como parámetro número 1 y después recién recibe la clave a insertar y el valor asociado. ¿Ya? Eso sería en el caso de que sea árbol no vacío. ¿Han visto? Pero casi lo he copiado y pegado idéntico, salvo esta parte que ya no manejamos nodo binario. Pero ahora hagamos lo que habíamos visto en clase. Si llegamos a este punto, sabemos que el árbol no está vacío y que por lo menos existe la raíz, ¿no es cierto? Entonces vamos a manejar una variable auxiliar, no auxiliar si quieren, y vamos a empezar procesando con la raíz. Así no tocamos a la referencia que tiene la variable raíz, podemos hacer lo que queramos con la variable no auxiliar. Entonces, si llegamos hasta ahí, sabemos que tenemos por lo menos un nodo, sí o sí. Entonces, debemos procesar al menos una vez de forma iterativa, ¿ya? ¿Y cuál es la condición para saber si terminamos? Pues si ese nodo auxiliar se hace vacío, sales. Pero si no es vacío, el nodo auxiliar, entonces continuamos en una nueva iteración, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Se acuerdan que habíamos preguntado en clase si existe esa clave en el nodo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo voy a llamar a una variable, voy a declarar una variable que se llama posición clave a insertar. Y yo tengo un método que se llama buscar posición de clave. Ese método, fíjense, recibe ¿qué cosa? Recibe la clave y recibe el nodo. En este caso le voy a pasar el nodo auxiliar, ¿ya? Eso era lo que preguntábamos en la pizarra, si está la clave en el nodo que estoy procesando en ese momento, que en este momento es el nodo AUX o nodo auxiliar, si quieren. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pregunto? ¿Se acuerdan que aquí arriba teníamos una variable posición inválida? Lo que yo he hecho es que si el nodo es, si en ese nodo está la clave, me devuelve una posición válida dentro del rango del nodo. Pero si no está, me va a devolver una posición inválida. Entonces, lo primero que voy a preguntar es si la posición esta que acabo de declarar es diferente de la posición inválida. Quiere decir que la clave está o no está en el nodo actual, en el nodo auxiliar. ¿Qué dice? Está. Está. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Actualizamos, ¿no es cierto? En el nodo auxiliar, lo único que hacemos es, ¿qué cosa? Un set valor de la posición que acabo de encontrar. ¿Y qué le vamos a actualizar? El valor asociado. Y para que termine, lo que vamos a hacer es el nodo auxiliar, setearlo como nodo vacío. Eso va a terminar. El caso contrario es cuando, ¿qué cosa? ¿En qué caso sigue el caso contrario? De que si no está, Si no está la clave en ese nodo. ¿Y qué preguntábamos en clase? Lo primero que preguntábamos, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Y ese nodo es hoja. ¿Sí o no? ¿Qué podía pasar si era hoja? Fíjense, estoy haciendo exactamente lo que hicimos en la pizarra. ¿Qué podía pasar si ese nodo era hoja?
¿Qué pasaba? ¿Qué teníamos que hacer? Si el nodo está lleno, Exactamente, ver si el nodo está lleno. Entonces, ¿se acuerdan? Bien, muy bien. Entonces teníamos, en el nodo auxiliar teníamos un método. Vamos a ver si recuerdo, creo que era algo así. Ah, creo que era claves llenas, ¿no es cierto? Eso ahí. Y claves llenas, ¿qué quiere decir? ¿Hay o no hay espacio en el nodo? No, no hay espacio. Tienen que No hay crear espacio. otro. Exactamente, no hay espacio. Entonces quiere decir que debemos crear un nuevo nodo. Creémoslo, ¿cierto? Y vamos a hacer esto mismo. ¿Ah? Y hay que enlazarlo con su padre. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su nodo padre? Con nodo aux. El nodo A. ¿Qué nos falta determinar entonces? ¿Por dónde, a qué posición lo vamos a enlazar? ¿Sí o no? Entonces aquí yo voy a definir una posición por y para eso voy a usar uno que se llama buscar posición por donde bajarle. ¿Qué necesita ese de ahí? Necesita el nodo, que es el nodo auxiliar. ¿Y qué más necesitaría? Necesitaría una clave. ¿Y qué clave es esa? La clave que yo quiero insertar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, colocamos acá clave. Este me va a determinar por qué posición debería yo bajar o lo que es lo mismo, en qué posición yo lo enlazo a ese nodo nuevo como hijo. Entonces, yo ya sé que es en esa posición, entonces lo que vamos a hacer es, en el nodo auxiliar, hay que hacer un cambio. Hay que decirle que tenemos que setearle un hijo. ¿Dónde? En la posición por donde enlazar. ¿Qué hijo? El nuevo nodo. Listo. Esto es en el caso de que las claves están todas llenas. Pero si no están todas llenas, ¿qué hay que hacer? ¿Mm? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué hacíamos en la pizarra cuando estaban todas las claves? Ya hicimos cuando están todas las claves llenas, pero ¿qué pasa si hay espacio en esa hoja? Es una hoja, no está la clave insertada en ese nodo que es hoja. En teoría le toca estar ahí. ¿Qué hacían? insertamos la clave de forma ordenada. Exactamente. Entonces vamos a hacer eso. Y yo ya había implementado esto de acá. ¿Y qué necesita? El nodo auxiliar necesita la clave y obviamente necesita el valor asociado a esa clave, ¿cierto? Entonces, con eso, yo ya tengo la parte en donde inserto la clave y su valor. Y como ya está hecho el trabajo, otra vez voy a hacer esto. Lo voy a hacer, el nodo lo voy a hacer, la variable, ¿no? Porque la referencia no la estoy perdiendo, está enlazada, partiendo de la raíz, sí, no lo he alterado eso. Por eso que usamos una variable auxiliar y no la variable raíz, que es una variable miembro de esta clase. Listo. ¿Cuándo es hoja? ¿Cuál es el otro caso? No está la clave a insertar en el nodo y no es una hoja. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos? Veíamos por dónde bajar. Exactamente. Entonces, vamos a hacer eso. Sabemos que no va a estar la clave, no entra la clave en este nodo porque no es hoja. En un árbol M vías de búsqueda siempre se inserta en una hoja. Entonces, vamos a ver la posición por donde bajamos.
Y ya tenemos este método, que es este, ¿no es cierto? Le pasamos el nodo auxiliar. ¿Qué más? La clave insertar, para que ese método se encargue de buscar por dónde. ¿Qué puede pasar en ese punto? Yo encuentro la posición por donde bajar. ¿Qué puede pasar? Sí o sí hay Puede que estar, bajar. ¿Perdón? puede estar lleno como también no. ¿Qué puede estar lleno como también no? El hijo de no, todas las claves. El hijo del nodo en esa posición puede ser vacío o no vacío. Si es no vacío, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar todo de nuevo, ¿sí o no? Hacer una nueva iteración. ¿Está claro? Pero ¿y si es vacío, qué hay que hacer? Justo la posición por donde debo bajar, encuentro que el hijo es vacío. ¿Qué tengo que hacer? Te lo voy a cambiar para que lo pueda copiar más fácil, ¿ya? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Voy a cambiar acá las variables solo por comodidad de copiar y pegar, ¿ya? ¿Qué tendría que hacer? Podría ser si del nodo auxiliar es hijo vacío el de la posición por donde bajar, ¿qué hay que hacer? ¿Debo seguir o ya sé qué debo hacer? Creo un nuevo nodo. Exactamente lo que hice acá, ¿no? Creo un nuevo nodo y lo enlazo por la posición por donde bajar ese nuevo nodo, ¿cierto? Luego, ¿qué cosa? Se acabó el show, ¿no es cierto? Entonces, seteamos nuestro nodo auxiliar en nodo vacío para que no haga ninguna iteración. Pero, en caso de que el hijo por donde queremos bajar no sea vacío, entonces debemos empezar una nueva iteración y al nodo auxiliar le cambiamos de referencia. ¿Qué referencia le ponemos? La del hijo que hemos encontrado su posición por donde bajar. Y con eso ya básicamente tienen su método de inserción. Entonces, ¿en qué tienen que trabajar ustedes? En el método que busca la posición de la clave que queremos insertar, este de acá. Si nos encuentra una posición válida, quiere decir que la clave está en ese nodo auxiliar. Si no, si no está en ese nodo esa clave, debería retornar una posición no válida para ver si es que es una hoja. Sabemos que posiblemente entra en esa hoja o en un hijo de esa hoja que se va a convertir en un nodo no hoja. Y si no es hoja, pues debemos ver por dónde bajamos y según eso procedemos a crear un nuevo nodo. Si caemos en un hijo, en un hijo vacío, y si caemos en un hijo no vacío, pues hay que proceder a evaluar de nuevo, pero ya con ese hijo, ya nos olvidamos del nodo auxiliar. ¿Está claro? Es exactamente lo que hicimos en la pizarra, ¿sí o no? ¿O hay alguna diferencia? No hay diferencia. Ya, por eso es que normalmente van a ver que yo trato de implementar de la misma forma en que hemos trabajado en la pizarra. O sea, que ustedes saben qué debe hacer este de acá. Ya tienen idea qué debe hacer este de acá para que lo implementen este igual. Perdón. Este de acá. Y bueno, este de acá ya lo habíamos usado más arriba, o sea que no lo necesito implementar. Ya lo tenemos este mismo, es el que implementamos acá, ¿no es cierto? O el que usamos ahí. No se necesita. ¿Ya? Preguntas ahí antes de ir con la eliminación. Fíjense, tienen que trabajar en tres métodos ahí.
no hay. Seguimos entonces. Hagamos entonces el método de eliminación. ¿Ah? Es uno de los métodos que nos faltaría de los métodos principales. Vamos a buscarlo. Ah, aquí. Se la va a eliminar. Y de aquí obviamente algunas cosas vamos a reusar, como por ejemplo esto de acá. Hasta ahí. ¿Qué me falta entonces? Me falta el método privado, si quieren, que retorna un nodo M vías, como ven. Eliminar. Recibe un nodo M vías, como B, genérico. Nodo auxiliar o nodo actual, como quieran llamarle. Y debemos pasarle la clave que se quiere eliminar. Entonces, este va a trabajar bajo la idea de que lo va a encontrar, ¿no es cierto? De que va a encontrar el nodo donde está la clave y va a proceder a eliminarlo. Entonces, ni siquiera necesitamos manejar lo del caso base, porque ya lo hemos controlado al hacer la búsqueda. Pero no tenemos hijo izquierdo y hijo derecho. Entonces, ¿cuál es el arreglo? Proceso todas las claves posibles de ese nodo, ¿no es cierto? Y si lo que me interesa son las claves, pues debo controlarlas con el número de claves no vacías. Ahí, ¿ya? Entonces, voy a tener una clave a la vez del nodo actual. Entonces, lo vamos a llamar clave en turno. ¿Y qué es lo que vamos a poner acá? Una clave. ¿Qué clave? La clave que nos indique la posición sobre el nodo actual. ¿Qué es lo más fácil que podría pasar? Que encontremos la clave justo en esa clave en turno que sea ella. Entonces preguntemos. Y la clave a eliminar, comparada, fíjense, con la clave en turno, resulta que son iguales. ¿Cómo evalúo eso? Viendo si el valor retornado por el método es cero. Si es cero, quiere decir que es la misma. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mm? Puede pasar que justo ese nodo, ¿qué cosa? Se me facilite el trabajo haciendo una hoja. Por ejemplo, si el nodo actual es hoja, entonces no está tan complicada la eliminación, ¿cierto? Aquí les voy a poner un método que tienen que implementar, eliminar este de acá. ¿Ya? Como yo ya sé en qué posición está la clave, que es la posición y entonces no le voy a dar trabajo a ese método. Le paso el nodo y le digo, esta es tu base, en esta posición está la clave eliminar, encárgate de hacer el trabajo respectivo. Obviamente va a aumentar una clave y dato vacío y valor vacío. Y podría ser que, veamos si tenemos nodo actual. ¿Qué método tenemos? Hay claves no vacías, número de claves vacías. Por ejemplo, si no hay claves no vacías, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría con ese nodo actual que es una hoja, que luego de eliminar la clave que está en esa hoja, resulta que se queda totalmente sin ninguna clave y obviamente sin ningún valor que no sea vacío? ¿Qué hay que hacer? Eliminarlo, el nodo. Exactamente, pero como estamos haciendo una implementación recursiva, vamos a devolverle
nodo vacío para que el que me llamó reciba ese nodo vacío y lo enlace a la posición. ¿Ya? Ese sería lo que habría que hacer. La otra es, si hay claves no vacías, retorno el mismo nodo actual, para que el que me llamó recursivamente siga diciendo que el hijo de la posición por donde me llamó sigue siendo este mismo, pero obviamente modificado. No su referencia, sino su estado. ¿Ya? Ese sería el caso de que es una hoja. Si llego acá, no es hoja, pero yo ya sé que lo encontré. ¿Sí o no? Entonces, cuando no era hoja, ¿qué podía pasar? ¿Recuerdan? ¿Qué podía pasar cuando no era hoja? Nodo donde está la clave que quiero eliminar. ¿Alguien recuerda? Podría ser la raíz, si es cierto, o podría no serlo, pero es un nodo no hoja. Entonces hay dos posibles opciones. ¿Cuáles son esas dos posibles opciones? Que eran caso 2 y caso 3. ¿Cuál era el caso 2? ¿De tener un hijo o también dos hijos? Si tiene hijos, por ejemplo, el caso 2, ¿cuándo era caso 2? Tiene que ver con que tenga hijos, tanto el caso 2 como el caso 3, porque estamos en un nodo que no es hoja. Pero ¿cuándo era caso 2 y cuándo era caso 3? Y el hijo Caso está era, después de la clave a eliminar. Y el caso 3 es cuando el hijo está antes de la clave a eliminar. A ver, de nuevo, perdón, no le escuché. El hijo está después de la clave a eliminar o antes. Puede estar después o puede estar en la misma posición y hacia atrás, ¿sí o no? Si está después, si hay algún hijo no vacío después, ¿qué es caso 2? Si está en la misma posición o más atrás, caso 3. Entonces evaluemos eso. Vamos a implementar una función, la van a implementar ustedes. Pero en ambos casos, ¿qué tengo? Tengo, ¿qué cosa? Clave de, tengo una clave de reemplazo. Que por ahora no tengo nada porque todavía no sé cuál caso estoy. Entonces, evaluemos. Caso 2. Entonces, vamos a ver si hay hijos más adelante de la posición. ¿Qué posición? ¿Y en qué nodo? En el nodo actual, a partir de la posición, y, o sea, después de esa posición. Entonces, si hay hijos, entonces lo que tengo que poner como clave de reemplazo era sucesor in orden o predecesor in orden. Obviamente este es caso 2, ¿no? Cuando hay hijos Sucesor más, en orden. exactamente. Entonces vamos a usar sucesor in orden. ¿Y qué le pasamos a este? El nodo actual y la clave que queremos eliminar para que nos encuentre el sucesor. Por caso contrario, si no es caso 2, ¿qué caso es? El caso 3. Entonces, en ese caso, ya no es sucesor in orden, es predecesor in orden. Ya tengo el reemplazo. Lo único que me falta obtener es su clave. Perdón, su valor. Como no me lo está devolviendo ese método, ustedes pueden a solucionarlo para que no llamen nuevamente al método buscar para encontrar el reemplazo, porque si lo va a encontrar, que devuelva un par ordenado de esos dos métodos. Y ya no tengo que hacer esto que yo voy a hacer acá, que es llamar al método buscar con la clave de reemplazo.
Así se evitan ese proceso adicional. ¿Ya? Ahora, ya tengo la clave de reemplazo, ya tengo su valor. ¿Qué teníamos que hacer para poder usarlo? ¿Recuerdan? Ya sé cuál es el reemplazo, ya sé cuál es el valor de reemplazo. Ahí, que no se vea tan feo. ¿Qué teníamos que hacer para poder usar esa clave y su valor de reemplazo? Eliminar la clave. ¿Perdón? Eliminar la clave. Eliminar, ¿no? ¿Y a partir de dónde? De la ¿Qué clave paso? que vamos a usar. Parto desde el nodo actual, ¿no es cierto? Porque podría estar en el mismo nodo, ¿sí o no? Porque se acuerdan que a veces estaba al ladito, a veces estaba en otro nodo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, parto la clave de reemplazo como nuevo objetivo a eliminar. Y una vez me lo elimina, ¿qué hago? Sobre ese nodo actual, actualizo la clave de la posición I con la clave de reemplazo. Y al mismo tiempo actualizo el valor de la posición I con el valor de reemplazo. Y como ya no hay más nada que hacer, retorno al nodo actual. ¿Está claro? Esto sería si es que ya le encontré la clave. Todo esto es si justo en la posición I encuentro la clave a eliminar. Todo eso es si la encuentro. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa si no la encuentro? Si no la encuentro directamente esto va a dar falso, ¿no es cierto? Entonces, por como lo estamos implementando, no necesito un else porque hay los return respectivos. Entonces vamos a poner la siguiente condición. Si la clave a eliminar comparada con la clave en turno es menor, entonces quiere decir que debo bajar. Por ahí, exactamente por ahí debo bajar. Entonces vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos en el, nodo en el árbol en el árbol binario. Me declaro un nodo M vías por si cambia el hijo por donde voy a bajar. Le voy a llamar supuesto, recuerda, ¿no? Supuesto nuevo hijo, por si cambia. Porque por ahí sigue siendo el mismo hijo. Eliminar. ¿Por dónde? Le voy a ahorrar un paso. Yo sé que no está ahí. Entonces le voy a decir, eliminarlo por este lado o por este hijo de esa posición. ¿Y qué es lo que vas a tratar de eliminar? Esa clave. Me lo devuelve y como podría ser que cambie ese hijo, ese nodo de esa posición o ese hijo de esa posición del nodo actual, le decimos al nodo actual, por si tu hijo cambia, tomalo este que te están retornando como tu nuevo hijo de esa posición. Y fin, retornamos el nodo actual actualizado. Y aquí es el fin del for. Pero fíjense, este bucle me va a permitir trabajar, si es un nodo no hoja, el nodo actual, me va a poder permitir navegar, como estoy controlando las claves, me va a permitir navegar en todos los hijos, salvo en el último. Por ahí no está la clave en el nodo actual. Y esa clave es mayor que todas las claves que tengo en ese nodo, no va a entrar nunca por acá. Va a terminar el bucle. Entonces, hay que hacer algo parecido a esto. Te digo, bueno, no se pudo eliminar en en todos estos lados que fui. Entonces, tratemos de eliminar en esta posición. Y cuando ya esté eliminado, actualicemos esta posición por si cambió el nodo que era hijo en esa posición.
Y con eso ya tienen su eliminar. ¿Está claro? Exactamente lo mismo esto de aquí que lo que hice acá, porque puede ser que no lo haya encontrado nunca en este nodo y que sí haya un hijo al final. Entonces lo busco para tratar de eliminarlo y por si al eliminar cambia el nodo por donde estoy bajando, se lo actualizo en esa misma posición que es esta al nodo actual como su hijo de esa última posición. Y con eso ya tienen su eliminar. ¿Preguntas ahí? Fíjense que tienen que implementar este. Yo les dije que ustedes van a tener más trabajo en este árbol. Este, este. ¿Ya? Estos métodos tendrían que implementar para que funcione su eliminación. ¿Preguntas? ¿Lo probamos antes de irnos? Entonces, veamos si funciona. Sí, Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Voy a aumentarle un texto. Le vamos a aumentar una opción. Ahí. Y aquí va a ser A, B. Entonces aquí voy a instanciar como árbol M vías de búsqueda. Si lo pongo así va a ser de orden 3. Vamos a hacer que sea de orden 4. ¿Ya? Y dice acá, este está lanzando una excepción. ¿Ya? Entonces, ahí podemos hacer un try o vamos a hacer que lo agregue como un throws en el main. O sea, aquí. Aquí. Throws, descripción, orden, válido. Ahí. Con eso va a dejar de. Vamos a ver si no estamos usando algún método que no haya implementado. Pareciera que todos veamos si funciona. Si no, quiere decir que por las rápidas, esos métodos auxiliares que ustedes tienen que hacer, no he tenido cuidado al implementar. Nada, no sé. Fíjense, por ejemplo, miren, eso donde está. El insertar. En alguna posición, fíjense, en alguna parte, aquí, le estoy pasando a una posición no válida. Por ejemplo, aquí le digo get hijo, posición de clave a insertar, y me está tomando como una posición no válida. Entonces quiere decir que este de acá no me está trabajando bien como debería, ¿sí o no? Porque él debe encontrar la posición de la clave a insertar para poder hacer el respectivo, o encontrar la respectiva ubicación por donde debemos bajar, ¿cierto? Ver, ver cuál es el que no. Cuando intentamos eliminar el 25. Veamos. Cuando intentamos insertar el 25. Vean.
Aquí. Vamos a pararlo ahí para ver cómo lo depuramos. Vean. Yo quiero saber si es que nos está devolviendo algo que quiero que ustedes lo hagan. Pero por lo menos vamos a revisar ahí. ¿Ya? ¿Cuál sería el detalle ahí? A ver, solo con verlo, ¿no? ¿Qué está mal ahí? ¿Quién me dice? Lo estoy depurando porque es algo simple. Fíjense, vamos a ver qué tiene el nodo, por ejemplo. El nodo auxiliar tiene estas claves. 0, 1, 1, 5 y 20. Y estoy tratando de insertar el 25. Miren cuánto me está devolviendo. ¿Cuánto me está devolviendo? 3, ¿sí o no? ¿Qué es lo que está mal ahí? Dígame, está muy obvio. Por apurado me equivoqué. Lo voy a desmarcar esto. Vamos a cortar la ejecución. Miren si lo corremos. Tan, tan. A ver, vamos a correr. Miren ese tipo. ¿Qué está mal aquí? Hay una línea que está mal. ¿Quién me dice? La función para retornar la posición por donde bajar está funcionando bien, pero hay algo que yo hice mal y ninguno se dio cuenta. El else ¿Qué pasó ahí el else? ¿Debería lo ser qué está cosa? Debe decir posición, por dónde bajar. exactamente. Y yo le estaba pasando qué cosa, la clave a insertar, ¿no es cierto? Entonces, 25, si mi nodo de todo mi árbol MVIA es de orden 4, a lo mucho tiene 4 posiciones. Y yo le estaba diciendo obtener el nodo hijo de la posición número 25, que es correcto, ¿no es cierto? Bueno, no lo compilé. Posición clave, parece que no lo compilé. Vamos. No es posición de clave insertar, es posición por donde bajar. Parece que está fallando. Vamos a ver si me dice lo mismo acá. Posición por está bien. Es ahí que me he equivocado. Volvemos a probar. Ahora sí. Tenemos el árbol.
Fíjense un poco desbalanceado por cómo lo acomodé el otro día para probar el ABL. Me hace recorrido por niveles, me da la altura del árbol, me permite eliminar, otra vez eliminar y una vez más eliminar. Y está funcionando bien. ¿En qué me había equivocado? Para que se den cuenta es que aquí yo le estaba colocando este valor, cuando en realidad debería pasarle este de ahí. Por eso es que me estaba dando, como no existía la clave en el nodo actual, esa posición era -1. Y yo estaba tratando de obtener una posición de hijo que no existe. -1 no es una posición válida, ¿está claro? Entonces, ¿esto dónde era? En el insertar. Y justo en el es, como decía su compañero. ¿Ya? Entonces era esta variable que acá la estamos definiendo y yo le estaba pasando esta de acá. ¿Está bien? ¿Preguntas? Bueno, si no hay más, quedaremos ahí. Nos vemos el día miércoles, perdón, el día jueves. Y quiero que intenten implementar en un árbol MVS para el martes de la siguiente semana. Lo mismo que les di para árbol binario. Creo que les di cantidad de clave de hijos vacíos, no recuerdo bien, pero vamos a hacer que sea cantidad de hijos vacíos en todo el árbol y cantidad de hijos vacíos hasta el nivel n. Vuelvo a repetir, cantidad de hijos vacíos en todo el árbol y luego otro, cantidad de hijos vacíos hasta el nivel n. O sea que no debería evaluar después de ese nivel. ¿Está claro? Hasta el hijo N dijo, ¿no? No. Cantidad de hijos vacíos en todo el árbol, primer ejercicio. Y el otro es cantidad de hijos vacíos hasta el nivel n.